Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro y te invito a escuchar un relato de H.P. Lovecraft, uno de los escritores más populares del género de terror y ciencia ficción. Espero que te agrade. Recuerda que este canal tiene la intención de crear, compartir y escuchar tus historias. Les doy las gracias por todo su apoyo. No saben qué tan importante es para mí. Sin nada más que decir, comencemos. Cierra tus ojos y entra en mi mundo. Acompáñame a escuchar relatos en la hoguera. En mis atormentados oídos resuenan sin cesar un chirrido y un aleteo de pesadilla y un breve ladrido, lejano, semejante al de un sabueso gigantesco. No es un sueño, y me temo que ni siquiera fruto de la demencia, pues me han ocurrido muchas cosas como para poder permitirme esas misericordiosas dudas. John es un cadáver despedazado. Solo yo sé el porqué, y la naturaleza de mi conocimiento es tal que voy a volarme la tapa de los sesos para no ser descuartizado como él. En los lóbregos, interminables corredores de la espantosa fantasía vaga, Némesis, la diosa de la venganza negra y deforme que me conduce a terminar conmigo mismo. Que el cielo perdone la demencia y el morbo que atrajeron sobre nosotros una suerte tan monstruosa, hartos ya de los lugares comunes de una vida prosaica, donde incluso los placeres románticos y aventureros pierden rápidamente su atractivo. John y yo habíamos seguido con pasión todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían acabar con nuestro insufrible tedio. En su momento, hicimos nuestros los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelitas, pero cada nueva moda se vaciaba enseguida de su atrayente novedad. Nos volcamos en la sombría filosofía de los decadentes y nos dedicamos a ella, aumentando poco a poco la profundidad y el diabolismo de nuestras incursiones. Baudelaire y Oisman pronto se hicieron pesados, hasta que finalmente solo quedó ante nosotros el camino de los estímulos directos, causados por experiencias anormales y aventuras personales. Aquella horrenda necesidad de emociones nos condujo finalmente por la abominable cuesta que aún en mi actual estado de desesperación menciono con bochorno y timidez: el repulsivo camino de los saqueadores de tumbas. No puedo desvelar detalles de nuestras impresionantes expediciones, ni catalogar tan siquiera en parte el valor de los trofeos que llenaban el museo secreto que creamos en el caserón donde vivíamos, John y yo. Solos y sin servidumbre, nuestro museo era un lugar sacrílego, asombroso, donde habíamos recreado el universo de terror y podredumbre con el gusto satánico de neuróticos, para excitar nuestras perversas sensibilidades. Era una estancia oculta bajo tierra, donde unos grandes demonios alados, esculpidos en basalto y onicé, expulsaban por sus fauces una rara luz verdosa y anaranjada, al tiempo que unas tuberías nos hacían llegar los olores que pedía nuestro estado anímico. En ocasiones, el aroma de blancos lirios fúnebres. En otras, el incienso narcótico de unos funerales en un templo oriental de fantasía. Y en otras, cómo me estremezco al recordarlo, la repulsiva fetidez de una tumba abierta. En torno a los muros de aquella estancia repugnante había féretros
de antiguas momias que se alternaban con bellos cadáveres con aspecto de seguir vivos, perfectamente embalsamados por el arte del moderno taxidermista, y lápidas mortuorias saqueadas de los más antiguos cementerios del mundo. También había unas orcinas que contenían cráneos de todas las formas y cabezas, conservadas en distintas fases de descomposición. Podían encontrarse allí las coronillas putrefactas y calvas de famosos nobles, y las tiernas cabecitas con cabellos dorados de niños recién enterrados. Había estatuas y cuadros de temas perversos. Algunos eran obra de John y otras mía. Un cartapacio cerrado, encuadernado con piel humana curtida, contenía varios dibujos atribuidos a Goya, que el pintor no se había atrevido a mostrar. Había inmundos instrumentos musicales de cuerda, metal y viento, con los cuales John y yo, en ocasiones, emitíamos disonancias de exquisita morbosidad y diabólica palidez. En una serie de alacenas de caoba se guardaba la colección más asombrosa de objetos sepulcrales, reunidos alguna vez por la besania y la perversión humana. Debo guardar un especial silencio acerca de esa colección. Por suerte, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme yo mismo. Las expediciones para recoger nuestros infames tesoros siempre eran sucesos memorables desde el punto de vista artístico. No éramos simples vampiros, sino que solo trabajábamos en ciertas condiciones de humor, paisaje, entorno, tiempo, estación de año y claridad lunar. Aquellas distracciones eran para nosotros la más exquisita forma de expresión estética, y aplicábamos a sus detalles un minucioso cuidado técnico. La hora no adecuada, un efecto de luz pobre o una manipulación torpe de la hierba mojada destruían para nosotros la sensación de éxtasis que nos producía la exhumación de algún siniestro secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos lugares y de condiciones emocionantes era febril y nunca se terminaba. John abría siempre la marcha. Él fue quien descubrió aquel maldito sitio que atrajo sobre nosotros un horrendo e inevitable. Qué infeliz fatalidad nos llevó hasta aquel espantoso camposanto holandés. Creo que fue un tétrico rumor, la leyenda sobre alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos, que en su época había sido un saqueador de tumbas y había sustraído un objeto muy valioso de la sepultura de un poderoso. Recuerdo la escena en los momentos póstreros, con la pálida luna de otoño proyectando sombras alargadas y horrendas sobre los sepulcros, los árboles retorcidos cuyas ramas caían hasta tocar la hierba, sin cegar, y las losas agrietadas, las bandas de murciélagos que volaban contra la luna, la antigua capilla tapizada de hierba, señalando con un dedo fantasmal al cielo pálido, los insectos refulgentes que bailaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un rincón lejano, el olor a moho, vegetación y a cosas menos explicables, todo ello mezclado débilmente con las brisas nocturnas, procedente de mares y lagunas lejanas, y lo peor de todo, el lúgubre aullido de algún enorme sabueso que no podíamos ver ni localizar con precisión. Nos estremeció su sonido y nos recordó las leyendas de los campesinos, pues el hombre que tratábamos de buscar había sido hallado siglos atrás en ese mismo lugar, despedazado por las zarpas y los colmillos de algún animal abominable.
Recuerdo que excavamos la sepultura del vampiro con nuestras palas y temblamos ante la imagen de nosotros mismos. La tumba, la pálida luna que nos observaba, las espantosas sombras, los árboles retorcidos, los murciélagos, la vieja capilla, los fuegos fatuos que bailaban, los olores nauseabundos, la brisa nocturna silbando y el extraño aullido cuya existencia apenas podíamos corroborar. Nuestras herramientas chocaron contra algo duro y pronto vimos una caja podrida de forma alargada. Era muy resistente, pero tan vieja que pudimos abrirla al final. Sorprendía lo mucho que quedaba del cadáver, pese a los 500 años transcurridos, aunque aplastado en algunos sitios por las mandíbulas en lo que le había producido la muerte. El esqueleto se mantenía unido con una asombrosa firmeza. Nos inclinamos sobre el cráneo ya pelado, de largos dientes y cuencas vacías, en donde un día habrían brillado unos ojos con un fervor como el nuestro. El ataúd contenía también un amuleto de exótico diseño que, según parece, llevó el durmiente colgado del cuello. Era un sabueso con alas o una esfinge de rostro medio perruno. Estaba perfectamente tallado, según el antiguo gusto oriental, en un pedacito de jade verde. La expresión de sus rasgos era realmente repugnante y sugería muerte, brutalidad y odio. En torno a la base había una inscripción en unos caracteres que no pudimos identificar ni John ni yo. En el fondo, como un sello de fábrica, se veía grabado un cráneo grotesco y asombroso. Apenas vimos el amuleto, supimos que debía de ser nuestro, que aquel tesoro era sin duda nuestro botín. Aunque hubiese sido completamente desconocido para nosotros, lo habríamos codiciado. Pero al mirarlo más de cerca, vimos que nos resultaba familiar. En realidad, era ajeno a todo arte y literatura, conocida por nosotros. Pero reconocimos en el amuleto algo sugerido en el prohibido Necronomicon, del árabe loco Adbul al-Sarbet, el espantoso símbolo del culto de los necrófagos, de la inaccesible Leng, en Asia Central. Nos fue fácil localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe. Eran rasgos sacados de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de quienes fueron humillados y devorados después de estar muertos. Tras hacernos con el objeto de jade verde, miramos por última vez el cráneo cavernoso de su propietario y cerramos la sepultura para dejarla como la habíamos hallado. Mientras nos marchábamos corriendo del espantoso lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de John, creímos ver que los murciélagos se cernían en tropel sobre la tumba recién profanada, como si allí buscasen algún asqueroso alimento. Pero la luna otoñal brillaba con poca luz y no pudimos saberlo con seguridad. Al día siguiente, al embarcar en un puerto holandés para regresar a casa, nos pareció oír el leve y lejano aullido de un enorme sabueso. Pero el viento gemía con tristeza, así que no pudimos saberlo a ciencia cierta. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron los extraños sucesos. John y yo vivíamos encerrados, sin amigos, solos y en unas pocas habitaciones de una antigua mansión, en una comarca pantanosa, poco visitada. Así que en nuestra puerta rara vez se oía la llamada de un visitante. Sin embargo, ahora nos preocupaba lo que parecía ser un roce habitual durante la noche, no solo en torno a las puertas, sino también las ventanas, tanto las de la planta baja como la de los pisos superiores.
Una vez nos pareció que algo voluminoso y opaco ensombrecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba sobre ella. Otra vez creímos oír un aleteo cerca de la casa. Una investigación meticulosa no nos permitió descubrir nada, y empezamos a atribuir todo aquello a nuestra fantasía, aún alterada por el leve y lejano aullido que nos pareció oír del cementerio holandés. El amuleto de jade ahora reposaba en una hornacina de nuestro museo, y en ocasiones encendíamos una vela con una fragancia rara delante de él. Leímos mucho en el Necronomicon de Al-Zaret sobre sus propiedades y las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan, y lo que leímos nos inquietó sobremanera. A continuación, llegó el terror. La noche del 24 de septiembre de 1900, oí que llamaban a la puerta de mi dormitorio. Creyendo que era John, lo invité a entrar, pero tan solo me respondió una horrenda carcajada. No había nadie en el pasillo. Cuando desperté a John y le conté lo sucedido, me dijo que nada sabía de aquello y se preocupó tanto como yo. Aquella noche, el leve y lejano aullido en las soledades de las marismas pasó a ser una espantosa realidad. 4 días más tarde, estando los dos en el museo, oímos suaves arañazos en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma fue creciendo, porque además de nuestro temor a lo desconocido, siempre nos había preocupado la posibilidad de que se pudiese descubrir nuestra extraña colección. Tras apagar todas las luces, nos acercamos a la puerta y abrimos rápidamente del todo. Entonces se levantó una extraña corriente de aire y oímos una rara mezcla de susurros, risas, entre dientes y balbuceos, alejándose a toda prisa. En aquel momento no intentamos decir si habíamos enloquecido, si aquello era un sueño o si estábamos ante una realidad. De lo que sí nos percatamos, con la más negra de las aprensiones, fue que aquellos balbuceos, que no parecían proceder de ningún cuerpo, se habían proferido en idioma holandés. Después de aquello, vivimos en un horror cada vez mayor que se mezclaba con cierta fascinación. Casi todo el tiempo nos aferrábamos a la idea de que estábamos volviéndonos locos, debido a nuestra vida de emociones anormales. Sin embargo, en ocasiones nos gustaba más dramatizar sobre nosotros mismos y considerarnos víctimas de una misteriosa y aplastante fatalidad. Los hechos extraños ya eran demasiado habituales para ser contados. Nuestra casa solitaria parecía de lo más viva con la presencia de una criatura malévola cuya naturaleza no podíamos intuir, y cada noche nos llegaba aquel demoníaco aullido, más nítido y audible. El 29 de octubre, hallamos en la tierra blanda bajo la ventana de la biblioteca unas huellas de pisadas que no se podían describir, eran tan desconcertantes como las bandas cada vez mayores de grandes murciélagos que merodeaban por los alrededores de la casa. El horror llegó a su punto más alto el 18 de noviembre, cuando John volvía a casa al atardecer desde la estación de ferrocarril y fue atacado por algún horrendo animal que lo despedazó. Sus gritos llegaron hasta la casa y yo corrí al lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una silueta oscura contra la luna que remontaba el vuelo en ese instante. Mi amigo se moría cuando me acerqué a él y no pudo responder a mis preguntas con coherencia. Solamente pudo susurrar: "El amuleto, ese maldito amuleto". Y exhaló su último suspiro
hecho una masa inerte de carne destrozada. Al día siguiente, lo enterré en uno de nuestros descuidados jardines, mientras susurraba sobre su cadáver uno de los extraños ritos que tanto había amado él durante su vida. Cuando dije la última frase, oí a lo lejos el tenue aullido de un enorme sabueso. La luna estaba muy alta, pero no quise mirarla. Cuando vi sobre el pantano una sombra ancha y nebulosa que volaba de un salto a otro, cerré los ojos y me tiré de bruces al suelo. No sé cuánto tiempo estaría en aquella posición, pero sí recuerdo que fui temblando hacia la casa y me arrodillé delante del amuleto de jade verde. Cómo me asustaba vivir solo en la antigua mansión. Al día siguiente me marché a Londres tras quemar y enterrar la impía colección del museo, excepto el amuleto, que me llevé conmigo. Pero 3 noches después oí de nuevo el aullido, y en menos de una semana comencé a sentir unos extraños ojos que se fijaban en mí apenas oscurecía. Una noche, mientras paseaba por Victoria Embankment, vi como una negra sombra ensombrecía uno de los reflejos de las farolas sobre el agua. Se levantó un viento más fuerte que la brisa nocturna, y supe en ese instante que lo que había atacado a John pronto me atacaría a mí. Al día siguiente, guardé con cuidado el amuleto de jade verde y embarqué rumbo a Holanda. Ignoraba lo que podría ganar si devolvía el objeto a su silencioso y durmiente propietario. Sin embargo, me sentía forzado a intentar todo, si así disipaba la amenaza que gravitaba sobre mí. Lo que pudiera ser el sabueso y las razones para que me siguiese eran una pregunta. Preguntas difusas. Pero la primera vez que yo oí el aullido fue en aquel antiguo camposanto, y todos los posteriores sucesos, incluido el moribundo susurro de John, habían servido para vincular la mala decisión con el robo del amuleto. Así pues, me sumí en los más profundos abismos de la desesperación cuando, estando en una posada de Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían robado mi único medio de salvación. El aullido fue más audible aquella noche. A la mañana siguiente leí en el periódico un horrendo suceso acontecido en la barriada más pobre de la ciudad, en la vivienda miserable de unos ladrones. Una familia completa había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó rastro alguno durante toda aquella noche. Los vecinos habían oído un suave y profundo e instante sonido, muy parecido al aullido de un enorme sabueso. Cuando cayó el sol, fui de nuevo al camposanto, donde una pálida luna invernal proyectaba horrendas sombras y los árboles desnudos inclinaban con aire lúgubre sus ramas hacia la hierba reseca y las losas requebrajadas. La capilla tapizada de hiedra señalaba al cielo con su dedo burlón, y las brisas nocturnas silbaban con monotonía en su camino desde helados pantanos y mares. El aullido era muy tenue ahora y cesó por completo cuando me aproximé a la sepultura que había profanado unos meses atrás, ahuyentando mi presencia a los murciélagos que habían estado volando con aire fisgón a su alrededor. No sé por qué estaba ahí, a no ser que para rezar una oración o para musitar locas explicaciones y disculpas al esqueleto blanco que reposaba tranquilo en su interior. Pero al margen de mis motivos, piqué el suelo, medio helado con una desesperación en parte mía y en parte de una voluntad dominante que me era ajena. La excavación fue mucho más cómoda de lo que esperaba, aunque en un momento dado sufrí una extraña interrupción. Un buitre esquelético descendió del gélico cielo y picoteó con furia la tierra de la sepultura, hasta que con un golpe de lazada lo maté,
Finalmente dejé al descubierto la caja alargada y levanté la tapa podrida. Aquel fue mi último acto racional. Dentro del viejo ataúd rodeado de grandes y soñolientos murciélagos, vi lo mismo que mi amigo y yo habíamos robado, pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo vimos en aquella ocasión, sino cubierto de sangre reseca y jirones de carne, cabello, mirándome con fijeza desde sus cuencas refulgentes. Sus colmillos sanguinolentos brillaban en su boca medio abierta, con un rictus burlón, como si se riese de mí. Cuando aquellas mandíbulas se abrieron, produjeron un ladrido sarcástico, como el de un enorme sabueso, y vi que en sus garras mugrientas se hallaba el perdido y fatídico amuleto de jade. Salí corriendo gritando como un estúpido, hasta que mis gritos se tornaron en risas histéricas. La locura cabalga lomos del viento, garras y colmillos afilados con siglos de cadáveres. La muerte en una bacanal de murciélagos, de las ruinas de los templos sepultados de Belial. Ahora que oigo mejor el aullido de la monstruosidad pelada y el maldito aleteo resuena cada vez más cerca, yo me hundo con mi revólver en el olvido. Mi único refugio contra lo que no se nombra ni se puede nombrar. Ahora estoy a salvo y siempre lo estaré. Si este video te gustó, dale like, comenta y comparte. Si es que tienes un relato, una historia o un suceso, me encantaría saber de él, escucharlo o leerlo. Manda tu relato a relatosenlahoguera@gmail.com. Sin nada más que decir, me despido. Dulces sueños.